La vida de Miguel había sido construida sobre las bases sólidas de lo que él pensaba era un amor inquebrantable. 20 años de matrimonio con Isabel. 2 hijos que siempre fueron la razón de su existencia y un hogar que parecía perfecto desde afuera. Pero esa mañana, cuando salió de su oficina rumbo al aeropuerto, algo en el aire cambió. La sensación de que algo no estaba bien, como un sutil presagio, se instaló en su pecho sin razón alguna. Isabel, la mujer que había compartido su vida, lo había despedido esa mañana con un beso fugaz. Apresurado, algo que nunca había hecho antes. Un beso que ya no significaba lo mismo. Algo había cambiado en ella. Y lo sintió con la misma certeza que alguien sabe que está siendo observado. Aunque no haya nadie cerca. Miguel trató de ignorar esa sensación. La razón de su viaje era importante. Un acuerdo crucial que podría significar la estabilidad futura de su empresa. Pero lo único que podía pensar era en el beso apresurado de Isabel. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente, las rutinas cotidianas de su matrimonio comenzaron a sentirse tan frías? La mente de Miguel era un laberinto de preguntas que no podía responder, pero que no podía evitar que lo atormentaran. Lo peor de todo es que en ese instante, al mirar su rostro en el espejo retrovisor del coche, Miguel vio algo más. La sombra de un hombre más viejo. Más cansado, que comenzaba a perder la confianza en todo lo que había creído cierto. El vuelo a Barcelona despegó sin problemas. Pero apenas 30 minutos en el aire. Una tormenta obligó al piloto a regresar al punto de partida. Miguel, frustrado y con un creciente malestar en el estómago, decidió no quedarse más tiempo en el aeropuerto. Quizás podía aprovechar el regreso y sorprender a Isabel. Dar un giro a su día. Pensar que todo lo que había percibido hasta ahora podría ser simplemente un malentendido. Parte 1. El retorno y las primeras sospechas. Al llegar a casa, Miguel notó la diferencia de inmediato. La casa, normalmente vibrante con la actividad de su familia, estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El coche de Isabel no estaba en el garaje, lo que le pareció extraño, ya que ella siempre estaba en casa por la tarde. Cuando él regresaba, la primera alarma en su mente comenzó a sonar. Llamó a Isabel. Pero su voz, normalmente cálida, sonaba extraña, distante. Estoy en casa, viendo televisión. Amor, dijo ella con una rapidez que le pareció antinatural. Como si estuviera esperando su llamada. Como si tratara de disimular algo. Miguel, confundido, no dijo nada más, pero el corazón le dio un vuelco. ¿Por qué mentiría sobre algo tan trivial como eso? Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos comenzaron a azotar su mente como olas. Cada pequeño detalle que había pasado por alto comenzó a cobrar sentido. Isabel siempre había sido el centro de su vida, su apoyo inquebrantable. Pero ahora, en la oscuridad de la noche, esos pequeños gestos, esos cambios sutiles en su comportamiento, se presentaban como piezas de un rompecabezas inquietante. Miguel se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que su instinto le decía. La verdad que no quería enfrentar pero que ya estaba a la vista. Decidió, con una determinación nueva, llamar a su hija Sofía a la mañana siguiente. Tal vez ella, sin saberlo, podría arrojar algo de luz sobre lo que estaba ocurriendo. El teléfono sonó una vez, 2, hasta que Sofía finalmente contestó con una voz adormilada. ¿Papá? ¿Todo bien? Sí, todo bien, hija, dijo Miguel, tratando de sonar casual, pero con una tensión palpable en su voz. Solo quería saber si tu madre ha mencionado algo raro últimamente. ¿Alguna sorpresa para el aniversario o algo así? Sofía, sin sospechar nada,
Le aseguró que no sabía de ninguna sorpresa y que su madre no había mencionado nada fuera de lo común. La respuesta fue como un golpe directo. Algo estaba ocurriendo, algo que ella no sabía, pero que Miguel ya empezaba a intuir. La incertidumbre lo carcomía. Decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Algo que nunca había hecho, pero que sentía que era necesario. Fue entonces cuando recordó la función Find My Phone en el teléfono de Isabel. Aunque la idea de espiar a su esposa le resultaba repulsiva, la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Activó el rastreo con manos temblorosas, sin saber que ese simple gesto marcaría el inicio de su caída hacia un abismo que nunca había imaginado. Cuando vio la ubicación en el mapa, un escalofrío recorrió su espalda. Isabel estaba en una mansión, en una zona exclusiva de la ciudad, un lugar que él no conocía, un lugar que ella nunca había mencionado. Miguel no lo dudó, tomó el coche y se dirigió hacia allí con el corazón acelerado. Las preguntas martillando su mente. ¿Qué hacía Isabel allí? ¿Con quién estaba? Al llegar, la mansión era imponente, y la confusión de Miguel creció al ver que algo tan simple como una dirección le había desvelado una verdad más oscura de lo que esperaba. Decidió espiar a través de una ventana, y lo que vio fue más devastador que cualquier otra cosa que hubiera imaginado. Isabel, con una copa de vino en la mano, en compañía de un hombre que no conocía. La traición lo golpeó como un puñetazo directo al corazón. Miguel, incapaz de controlar el dolor que sentía, trepó a un árbol para tener una mejor vista, pero al perder el equilibrio, cayó al suelo, lastimándose levemente, mientras su corazón se rompía aún más. El descubrimiento que acababa de hacer no solo destrozaba su mundo, sino que también le hacía enfrentarse a la aterradora realidad. La relación que había creído inquebrantable con Isabel ya no existía. El tiempo había pasado, y con él, las promesas rotas y las mentiras ocultas. La noche estaba en silencio, pero el interior de Miguel estaba lleno de un caos ensordecedor. Había descubierto lo impensable, lo que nunca pensó que le ocurriría. Isabel, su esposa, la mujer con la que había construido una vida, una familia, ahora era un enigma. La traición que había presenciado ante sus ojos era demasiado grande para comprenderla de inmediato. De pie, inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad, Miguel se dio cuenta de que algo dentro de él ya había cambiado para siempre. La casa que antes era un refugio, un lugar lleno de memorias felices, ahora se sentía fría y vacía. El sonido de sus propios pensamientos le martillaba en la cabeza. Y en su pecho, la confusión se convertía en una especie de dolor físico. ¿Por qué? El susurro de esa pregunta se repetía una y otra vez. Miguel no podía dejar de pensar en todo lo que había compartido con Isabel. En esos 20 años de matrimonio, había creído que la conocía por completo. Isabel había sido su compañera, su confidente, su todo. ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan profundo, tan desgarrador? Lo peor de todo. ¿Por qué lo hacía ahora? Miguel, después de la caída del árbol, no se atrevió a entrar en la mansión ni a enfrentarse a Isabel allí mismo. Su cuerpo, herido pero más profundamente marcado por la herida emocional, lo llevó a su coche sin hacer ruido, sin hacer preguntas. Cuando encendió el motor y salió de la lujosa zona, su mente era un caos. Las luces de la calle se desvanecían mientras él pensaba en lo que había presenciado. ¿Qué haría ahora? Con cada kilómetro que avanzaba, la tormenta en su interior aumentaba. Las imágenes de Isabel y ese hombre desconocido se repetían una y otra vez, martilleando su mente. Miguel no pudo más. El dolor lo invadió con tal fuerza que tuvo que detenerse en el primer parque que encontró. Aterrorizado por lo que había visto,
Se sentó en un banco y observó las sombras de la noche. El sonido del viento moviendo las hojas le pareció una cruel metáfora de su vida ahora. Algo que siempre había sido sólido y estable. Se había convertido en algo incierto y fugaz. ¿Qué ha pasado entre nosotros? ¿Isabel? Murmuró para sí mismo, casi como un ruego, como si las palabras pudieran devolverle la claridad. ¿Qué me está pasando a mí? Mientras tanto, en la mansión de Isabel. Las horas pasaban lentamente. Isabel, después de haber compartido su noche con Ricardo, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de Miguel. De cómo la había encontrado. De cómo lo había visto por última vez antes de irse en su desesperación. Cada lágrima que caía de sus ojos se sentía como una condena. Pero, a pesar de todo, el miedo que la invadía era mayor que la culpa que sentía. Isabel trató de hablar con Ricardo, pero las palabras no salían. Lo único que podía hacer era intentar no pensar en lo que acababa de suceder. Pero su mente no dejaba de recordarle que las decisiones que había tomado no solo afectaban a ella, sino a Miguel y a sus hijos. ¿Cómo pudo haber llegado a este punto? Miguel regresó a casa esa misma noche. Tarde, cuando el silencio de la casa le pareció más pesado que nunca. Entró con pasos lentos, casi como si estuviera caminando en una pesadilla. La casa parecía no ser suya. La familiaridad ya no existía. Las fotos en las paredes. Los recuerdos que habían compartido. Todo parecía distante. Irreconocible. Isabel, con los ojos rojos y hinchados, lo esperaba en la sala de estar. No dijo nada cuando lo vio entrar. Los dos se quedaron en silencio por un largo momento. La tensión en el aire era palpable. Casi insoportable. Isabel trató de levantarse, de acercarse a él. Pero la mirada de Miguel, fría y distante, la detuvo. ¿Por qué lo hiciste? Su voz salió quebrada, pero firme. No había reproche, solo un vacío profundo en su tono. Isabel lo miró con desesperación. Pero no tenía respuestas claras. Había caído en un laberinto emocional del que no sabía salir. Durante años, había sentido que Miguel no la veía. Que su vida había comenzado a ser una rutina vacía. La falta de conexión emocional la había dejado vacía. Y Ricardo, aunque al principio solo fue un apoyo, se había convertido en un refugio del que no quería salir. Ella pensaba que podía controlarlo, que podría ser solo una amistad. Pero al final, todo se había salido de control. Miguel, te amo, y nunca quise hacerte daño. Estaba perdida, y él estaba allí para escucharme. Isabel sollozó. Pero Miguel no pudo soportarlo. Ya no podía escuchar más excusas. ¿No te das cuenta, Isabel? Me has destruido. Lo que más temía, lo que nunca pensé que me pasaría. Ha ocurrido. La traición, el engaño. Todo esto no tiene justificación. No sé si quiero seguir aquí, dijo Miguel con una voz temblorosa, pero firme, como si estuviera tomando una decisión irrevocable. Isabel, sintiendo que todo se le escapaba de las manos, extendió la mano hacia él, en un intento desesperado por reconectar, por encontrar algo de lo que tenían antes. Por favor, Miguel, no quiero perderte, quiero arreglarlo. Quiero que me dé una oportunidad para demostrarte que esto fue un error. ¿Qué? Pero Miguel la interrumpió. No sé si quiero intentarlo. Estoy roto, Isabel, y no sé si puedo seguir contigo, dijo Miguel mientras se levantaba de la silla, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más lejos de ella. Isabel lo miró en silencio, su corazón desbordado de dolor. Mientras las lágrimas seguían cayendo. Ella sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Había traicionado su amor, su confianza, y lo peor de todo, había destruido a la familia que habían construido juntos. ¿Qué le quedaba ahora?
La mañana siguiente llegó con una luz fría que entraba por las ventanas de la casa. Como si el sol se negara a iluminar los oscuros rincones de la vida de Miguel. Había pasado la noche sin dormir, recorriendo mentalmente cada momento, cada palabra, cada gesto que había compartido con Isabel en las últimas semanas. Tal vez incluso años. Todo parecía distorsionado, como si hubiera estado viviendo en una burbuja de ilusiones que acababa de estallar de forma violenta. Los recuerdos de los primeros años de su matrimonio, cuando se miraban con esperanza y amor, ahora se sentían irreales, como fragmentos de un sueño que ya no tenía sentido. Isabel había intentado llamar a Miguel varias veces por la mañana, pero él se había negado a contestar. Necesitaba un poco de espacio, tiempo para procesar lo que había sucedido, aunque sabía que no podía huir de la verdad por mucho más tiempo. El dolor era insoportable, como una herida abierta que no dejaba de sangrar, pero a la vez, una parte de él sabía que enfrentar a Isabel era inevitable. La vida de ambos había cambiado para siempre. Y tal vez era el momento de tomar decisiones que les llevaran a algo diferente. Algo más verdadero. Miguel se levantó con dificultad, como si cada paso que diera fuera una carga. La casa ya no parecía la misma. Las paredes, que antes habían sido testigos de tantas risas y conversaciones familiares, ahora parecían presenciar el fin de algo. El sonido de sus propios pasos en el suelo de madera resonaba en el silencio. Y Miguel no podía evitar pensar en cómo todo había llegado a este punto. Bajó las escaleras lentamente y vio a Isabel de pie en la sala. Esperando, con la cabeza agachada, como si temiera mirarlo a los ojos. Sabía que no podía evitarla, que debía enfrentarse a ella y escuchar lo que tenía que decir. Aunque le resultara insoportable. Miguel, dijo Isabel con voz temblorosa, levantando la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas. Pero aún había algo de esperanza en su mirada. Algo que Miguel no podía soportar. No sé qué decir, Isabel. Miguel respondió con una calma fría que lo sorprendió a él mismo. El dolor seguía ahí, pero ahora se había transformado en una especie de desapego. Como si estuviera observando su vida desde fuera. Como si no fuera el protagonista de esta historia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que teníamos? ¿Lo que habíamos construido? Las palabras salieron de su boca con una mezcla de dolor y rabia. Había llegado al límite de su resistencia. Isabel trató de acercarse. Pero Miguel levantó la mano, pidiendo espacio. El gesto fue suficiente para detenerla. Y ella se quedó quieta, sin saber qué hacer. No había excusas para lo que había hecho. Isabel sabía que no podía esperar que Miguel la perdonara de inmediato. Había cruzado una línea que tal vez ya no tenía vuelta atrás. Sin embargo, su amor por él seguía siendo profundo. Como una llama que aún ardía. Aunque su cercanía ahora solo parecía quemar más. Miguel, por favor, dijo Isabel, con la voz quebrada. Te juro que nunca quise hacerte daño. Estaba perdida. Me sentía sola, desconectada de ti, de nosotros. No lo justifico. Pero fue un error. Un error terrible. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Pero Isabel se mantenía firme. Sabiendo que no podía seguir mintiendo. Lo que había hecho estaba más allá de cualquier justificación. Pero necesitaba que Miguel lo entendiera. Miguel, por su parte, no podía creer lo que estaba escuchando. Isabel, su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, estaba diciendo que se sentía sola. ¿Cómo podía ser esto posible? Habían pasado tantas cosas juntos. Tantos momentos que los habían unido. ¿Acaso no había sido suficiente? ¿Por qué no había hablado antes de sus problemas?
¿Por qué había permitido que una amistad con Ricardo se convirtiera en algo tan destructivo? ¿Sola?, repitió Miguel, con una risa amarga. Nosotros, Isabel, construimos una vida juntos. Tuvimos hijos. Compartimos sueños. Pero tú decidiste alejarte de mí sin siquiera darme la oportunidad de ayudarte. La rabia comenzó a invadirlo de nuevo. Pero también había una profunda tristeza. Miguel sentía que no podía confiar en nadie más. Ni siquiera en sí mismo. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La idea de haber estado viviendo una mentira durante tanto tiempo le resultaba insoportable. Isabel se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Miguel. Sabía que había sido egoísta, que había tomado decisiones que no solo la afectaron a ella, sino a toda su familia. Su arrepentimiento era genuino. Pero el daño que había causado parecía irreparable. ¿Podría Miguel alguna vez perdonarla? ¿Podría su amor resistir el peso de su traición? No sé si podré perdonarte. Isabel, dijo Miguel, bajando la mirada, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. No sé si hay algo que podamos hacer para arreglar esto. Pero lo que más me duele es saber que te fuiste sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en nuestra familia. La frustración lo invadió por completo. Todo lo que había creído. Todo lo que había dado por seguro. Ahora se desmoronaba ante sus ojos. Isabel, sintiendo la creciente distancia entre ellos, dio un paso hacia él. Pero Miguel dio un paso atrás. Como si su presencia fuera demasiado para soportar en ese momento. Isabel no podía soportar ver esa distancia. Ese vacío que se había abierto entre ellos. Pero sabía que no podía apresurar las cosas. Había sido ella quien había destruido todo. Y ahora tendría que ser ella quien aceptara las consecuencias. Miguel, sé que he cometido un error horrible. No sé si puedo hacer que esto tenga solución. Pero quiero intentarlo. Estoy dispuesta a luchar por nosotros. Por nuestra familia. Si me das la oportunidad. No sé si te merezco. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por mi soledad. No quiero perderte. Isabel tomó aire, como si sus palabras fueran las últimas que quedaban en el aire, esperando a ser recibidas. Miguel se quedó en silencio, observando el dolor en sus ojos. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. La tentación de cerrar la puerta, de caminar lejos de todo esto, era fuerte, pero, al mismo tiempo, en el fondo de su ser, había algo que seguía amando a Isabel. Algo que, a pesar de todo, seguía encendido en su interior. ¿Era posible salvar algo que ya se había roto? Decidió que necesitaba tiempo para pensar, para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Aún así, la decisión ya estaba tomada. No podía seguir en la misma dirección sin enfrentar la verdad. Sin saber si el amor que había compartido con Isabel era lo suficientemente fuerte para sanar las heridas que ella misma había causado. Necesito tiempo, dijo Miguel con voz baja, pero firme. No sé si podemos volver a ser los mismos. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. Isabel lo miró por última vez, sabiendo que su mundo se había desmoronado. No había más palabras que pudieran reparar lo que había hecho. Solo quedaba esperar. Pero Miguel había dejado claro que el futuro de su matrimonio dependería de algo mucho más profundo que cualquier disculpa. El tiempo parecía detenerse después de la conversación que Miguel e Isabel habían tenido la noche anterior. El aire entre ellos, cargado de dolor y decepción, se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Isabel se sentó sola en la sala, los ojos enrojecidos por las lágrimas, su mente dando vueltas a las palabras de Miguel. Había pedido tiempo. Pero Isabel sabía que las cosas ya no serían como antes.
Sabía que la esperanza de volver a ser lo que habían sido estaba por disolverse en la tempestad que ella misma había provocado. Miguel, por su parte, pasó la noche en un estado de total desesperación. A pesar de la calma con la que había hablado, dentro de él se desataba un torbellino de emociones. Había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, pero ahora que las tenía, no sabía cómo procesarlas. Había estado tan seguro de que Isabel era su compañera, su todo, que el darse cuenta de la magnitud de la traición le había dejado sin rumbo. ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué no se dio cuenta de la desconexión que se estaba gestando en su matrimonio? Se odiaba a sí mismo por no haberlo notado, por no haber luchado antes. La mañana llegó, pero el sol parecía no querer brillar. Miguel se preparó para ir a la oficina, pero antes de salir, miró una vez más hacia Isabel. Ella seguía allí, en la misma habitación, como si el espacio entre ellos se hubiera hecho aún más grande. Los recuerdos, las promesas rotas, todo eso lo golpeaba con fuerza. Estaba perdiendo a la mujer que había amado. Y la idea de no poder volver atrás lo aterraba. Isabel, dijo, su voz casi un susurro. Ella levantó la cabeza lentamente, como si cada palabra de él fuera un golpe doloroso, pero necesario. Tengo que irme. Pero... hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, las palabras que pudieran hacer que todo esto tuviera sentido. Necesito saber la verdad completa. No quiero más mentiras. No puedo vivir con esta incertidumbre. Isabel asintió, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Las piezas del rompecabezas que había estado evitando por tanto tiempo finalmente caían en su lugar. Y ya no podía hacer más para detener el torrente de verdad que se desbordaba. Se levantó lentamente, con el rostro cubierto de lágrimas, y comenzó a hablar. Ricardo, dijo con voz temblorosa, sin saber por dónde comenzar. Cuando todo comenzó, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Al principio, solo era alguien con quien hablar, alguien que me escuchaba, pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Él me hizo sentir importante. Me hizo sentir que no estaba sola. Miguel la escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Sabía que debía oír todo, que debía enfrentarse a la verdad aunque lo destrozara aún más. Isabel continuó, luchando por controlar sus emociones. Nunca hubo una relación física con Ricardo. Miguel, solo era una distracción. Estaba tan desconectada de ti, tan atrapada en mi propia tristeza, que busqué consuelo en él. Pero nunca quise que llegara a esto. Nunca pensé que las cosas se complicarían tanto. Miguel cerró los ojos por un momento, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. La sensación de traición, de abandono, lo golpeó como un martillo. Isabel había buscado consuelo en otro hombre. Había buscado lo que él no le había dado, lo que ella pensó que nunca podría recuperar. Sin embargo, en el fondo de su ser, Miguel sabía que también había fallado. No había visto las señales. No había prestado atención a los detalles. Ahora se preguntaba si había sido también culpable. Si había permitido que la brecha entre ellos creciera sin hacer nada. ¿Y Carla?, preguntó Miguel con voz baja, pero cargada de rabia y confusión. ¿Qué papel jugó ella en todo esto? Isabel titubeó antes de responder, sabiendo que esto también formaba parte de la verdad que Miguel necesitaba escuchar. Carla, susurró, como si su propio nombre tuviera el poder de destruirlo todo. Carla ha sido una influencia tóxica en nuestra vida. Miguel, ella me empujó a pensar que lo que estaba haciendo era lo correcto. Que me merecía algo mejor. Que debía buscar mi propia felicidad, sin importar lo que estuviera perdiendo. Ella me manipuló. Y me hizo pensar que estar con Ricardo me ayudaría a encontrarme a mí misma.
Pero ahora sé que cometí un error horrible. Miguel la miró con furia contenida. Carla, la hermana de Isabel, había sido un enemigo dentro de su propia casa. Una intrusa que había manipulado la vulnerabilidad de su esposa. El odio que sentía por ella crecía cada vez más. Mientras Isabel trataba de comprender la magnitud de lo que había hecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Miguel, su voz temblando de ira. ¿Por qué no me hablaste? Si realmente me amabas, ¿por qué no luchaste por nosotros? ¿Por nuestra familia? Isabel no podía responder. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría justificar algo que no tenía justificación? Todo lo que había hecho. Todo lo que había perdido. No podía ser revertido, pero su arrepentimiento era real. Y lo sentía en cada fibra de su ser. No sé si puedo perdonarte. Isabel, dijo Miguel, sintiendo cómo la rabia y el dolor lo invadían de nuevo. Lo que has hecho, me ha destruido, y no sé si hay algo que podamos salvar de todo esto. Isabel, al escuchar esas palabras, sintió que todo se desmoronaba aún más. Si Miguel la odiaba, si ya no quería verla más, entonces no quedaba nada que ella pudiera hacer para arreglarlo. Pero había una parte de ella, una pequeña chispa de esperanza, que seguía creyendo que podría encontrar una forma de redimir su error. Miguel, por favor, dijo ella con la voz quebrada, acercándose a él. Pero él dio un paso atrás, incapaz de soportar más de sus mentiras, más de su cercanía. Necesito tiempo, respondió él, con una calma que le dolía. No sé si quiero seguir con esto. No sé si tenemos algo que valga la pena salvar. Miguel salió de la casa sin decir una palabra más. Isabel lo miró irse, con el corazón roto y la mente hecha pedazos. Sabía que lo había perdido. Sabía que las decisiones que había tomado la habían llevado a este punto sin retorno. El tiempo, como siempre, pasó implacable. Las semanas después de la confrontación de Miguel e Isabel se deslizaron lentamente. Marcadas por el vacío en la casa. Miguel, que había dejado la vida familiar atrás, se encontraba en su pequeño apartamento, pero no podía escapar de los ecos del pasado. Isabel, por su parte, comenzó a buscar una nueva forma de sanar. Una que, aunque dolorosa, le ofreciera la posibilidad de redimir lo que había destruido. Ambos intentaban encontrar respuestas, pero lo que no sabían era que el verdadero desafío aún no había comenzado. Miguel pasaba los días rodeado de papeles, de reuniones sin importancia, de asuntos laborales que ya no le interesaban. A veces, sentía la necesidad de hacer algo, de tomar decisiones rápidas, pero se veía incapaz. Cada vez que pensaba en Isabel, la imagen de su traición lo invadía. Un recuerdo vívido de la noche en que la vio con Ricardo. Sin embargo, había algo más en sus pensamientos. Una sensación de pérdida que lo carcomía por dentro. ¿Por qué no podía dejarla ir? Se preguntaba. ¿Por qué seguía queriendo saber si todavía había algo por salvar? A pesar del dolor, Miguel sabía que algo debía cambiar. La terapia, aunque no era fácil, lo ayudaba a entender la magnitud de la fractura que se había formado entre él e Isabel. Él no solo había sido víctima de su traición, sino también de su propia incapacidad para ver lo que pasaba a su alrededor. La distancia que ahora los separaba no era solo física, sino emocional. Cada día que pasaba sin hablarse solo los alejaba más. Mientras tanto, Isabel estaba sumida en un proceso similar. Había comenzado a asistir a sesiones de terapia, algo que nunca había considerado antes. Había creído que podía manejar sus problemas por sí misma, pero ahora sabía que no podía hacerlo. Isabel necesitaba enfrentarse a su propio dolor, a sus miedos y, sobre todo, a la traición que había cometido. Los días se le deslizaban en la rutina del arrepentimiento.
mientras pensaba en cómo las decisiones equivocadas la habían llevado a este punto. Había pasado años intentando encontrar satisfacción fuera de su matrimonio, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitaba era reencontrarse con ella misma. Con su familia. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Miguel? Se preguntaba en sus momentos más oscuros. Las palabras de él, su dolor, sus reproches, todo le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía haber perdido su confianza de esta manera? Una tarde, mientras Isabel caminaba por el parque cercano, buscando algo de claridad en su mente, vio a una madre abrazando a su hijo, ambos riendo despreocupados. La imagen la golpeó profundamente. Esa era la felicidad que había tenido. Ese era el tipo de amor por el que luchaba. El amor que ella misma había traicionado. El llanto que se desbordó en ese momento no fue solo por la tristeza, sino por la aceptación de que lo que había perdido era irreemplazable. Isabel ya no podía negar la verdad. Su vida nunca sería la misma. Y todo lo que había hecho para conseguir algo más solo había sido un intento de llenar un vacío que nunca podría ser llenado por otra persona. Miguel y la difícil decisión. A medida que avanzaban los días, Miguel comenzó a notar que algo en su interior estaba cambiando. La ira que había sentido al principio, la rabia que había invadido cada rincón de su ser, comenzaba a desvanecerse lentamente. Sin embargo, el vacío seguía allí, como una sombra. Había momentos en los que se sorprendía a sí mismo mirando las fotos de su familia. De aquellos momentos felices que ahora parecían de otra vida. Como si pertenecieran a alguien más. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que las mentiras se interpusieran entre ellos? Miguel se encontraba, una vez más, en el cruce de caminos. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban frescas. La pregunta que lo atormentaba ahora era si debía dar un paso atrás y reconstruir lo que había perdido. ¿O si? Por el contrario, el dolor que sentía debía ser la señal de que era hora de seguir adelante. De dejar ir el pasado y empezar de nuevo. Solo, su vida, que antes parecía tan segura y estable, ahora estaba llena de incertidumbre. La relación con Isabel ya no existía como antes. Ella había fallado. Él lo sabía. Y la confianza que una vez compartieron se había desvanecido como arena entre los dedos. Pero, por otro lado, ¿no había algo más en esa relación que merecía una segunda oportunidad? Miguel pasó horas pensando, analizando todo lo que había ocurrido, preguntándose si aún había algo en él que pudiera perdonar. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo así. Atrapado en el rencor, en el dolor, necesitaba encontrar la paz, y quizás, tal vez, esa paz estaba en la reconciliación. Isabel y su lucha por la redención. Isabel también luchaba contra sus propios demonios. La imagen de Miguel, la desesperación en su rostro, le perseguía día y noche. No podía soportar la idea de que su traición le hubiera hecho tanto daño. Que ella, la mujer que juró estar a su lado en los buenos y malos momentos, había arruinado todo lo que construyeron juntos. Comenzó a estudiar libros de autoayuda, a asistir a seminarios. Pero nada parecía llenar el vacío que sentía. La terapia era útil, pero no alcanzaba para borrar el daño hecho. Se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era perdonarse a sí misma. Pero hacerlo significaba aceptar que había destruido algo invaluable. ¿Cómo podía perdonarse por haber fallado tan rotundamente? Con el tiempo, Isabel comenzó a mirar su vida desde una perspectiva diferente. Entendió que la culpa que sentía no la llevaría a ninguna parte si no tomaba responsabilidad por sus acciones. Tenía que cambiar, no solo por Miguel, sino por ella misma. El primer paso para curarse era reconocer sus propios errores y aprender a vivir con ellos.
Una noche, mientras escribía en su diario, Isabel reflexionaba sobre el futuro. ¿Había algo que pudiera hacer para salvar su matrimonio? La respuesta parecía clara, pero el miedo seguía presente. Había dañado profundamente a Miguel, y aunque lo amaba más que nunca, sabía que no podía esperar que todo se resolviera rápidamente. Necesitaba tiempo, y sobre todo, paciencia. La llamada que cambió todo. Después de semanas de silencio y reflexión, Isabel decidió dar el paso más difícil de su vida. Sabía que Miguel necesitaba escucharla, pero también entendía que no podía seguir esperando que él diera el primer paso. Era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, Isabel tomó el teléfono y marcó el número de Miguel. Cuando él contestó, su voz era fría, pero ella no se desanimó. Miguel, sé que he cometido un error irreparable. Y aunque no sé si podemos volver atrás, quiero que sepas que lo intentaré. Quiero mostrarte que lo que siento por ti es más grande que la traición. El silencio del otro lado fue largo. Isabel esperaba cualquier cosa. Un rechazo. Una despedida definitiva. Tal vez incluso una condena. Pero lo que escuchó fue algo que no esperaba. Isabel, yo también quiero intentarlo. Pero tenemos que ser sinceros. Y tenemos que ser pacientes. Yo también me he perdido. Y tenemos que reconstruir lo que hemos destruido. Pero no será fácil. Si estás dispuesta a darlo todo. Yo también lo estoy.